Una de las palabras más feas que tenemos en el diccionario es la palabra traición. La palabra traición básicamente se trata de reírse o de romper la confianza que se ha depositado en esa persona, del volver el bien con mal. Hablamos de clavarle un cuchillo en la espalda a la otra persona porque sucede cuando el benefactor menos lo espera. El caso por excelencia de lo que es la traición se encuentra en Judas. Judas tenía parte en el círculo más íntimo de Jesucristo, era uno de los 12 apóstoles y sin embargo se ha atrevido a levantar su cuchillo no solamente con la persona más pura, más humilde, más mansa, más preciosa que haya conocido la historia de la humanidad, sino contra el mismísimo creador de los cielos y la tierra, contra el mismo Rey de reyes y Señor de señores. Traicionar a Dios. Cuán terrible es esta idea, cuán terrible es que nosotros nos levantemos en armas en contra del Dios Todopoderoso y le traicionemos. Ahora pensemos lo siguiente, ¿qué pasa o qué pasaría si Dios es el que traiciona, si Dios es el que se levanta con su pueblo cuando menos lo espera? ¿No sería esto también tan grave como lo primero? Hemos leído en los capítulos anteriores cómo Judá estaba tan mal espiritualmente y era tan infiel a Dios que en vez de confiar en él, lo que hacían era confiar en sus frágiles alianzas con el enemigo, esperando ser recompensados por tal sagacidad, cuando en realidad lo que estaba a punto de suceder era que iban a ir al exilio, que iban a perder su tierra por precisamente esta falta de fe. Ahora bien, esta autosuficiencia que parecían tener era un poco mentirosa, porque ellos tenían una especie de amuleto divino bajo sus mangas. Ellos creían que por tener el templo de Jerusalén en su territorio, jamás iban a sufrir el castigo divino de Dios. Cuán equivocados estaban, porque Dios ciertamente traería el castigo, el juicio, el dolor sobre el mismo pueblo de Judá, sobre el mismísimo pueblo de Dios, como así leemos en los versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán a la tierra, y he allí tribulación y oscuridad de angustia, y serán arrojados a las tinieblas. Lo que es el exilio trae un problema teológico porque nos preguntamos cómo puede ser esto posible, cómo puede ser que el pueblo de Dios sea castigado por el mismísimo Dios. Parece que como que Dios te está traicionando a su pueblo y es así que Dios también parecería estar traicionando su propia naturaleza. La trama bíblica tiene una temática recurrente que es la presencia de tanto injustos como justos, de creyentes y no creyentes que por lo general conviven en un mismo lugar. O sea, tenemos una multitud mixta en donde tenemos creyentes y no creyentes coexistiendo en el mismo momento, en el mismo lugar. El reino de Judá es un caso paradigmático porque tenemos ciertamente personas malvadas, personas que habían dejado de depositar su fe en Dios y estaban a punto de ser castigados por precisamente su falta de fe. Pero dentro de este pueblo había un remanente, un puñado de fieles adoradores que confiaban en Dios. Son aquellos que, como afirma en el versículo 13, temen la santidad de Dios. Son aquellos que, como afirma el profeta, aguardarán la redención de Dios aun cuando parece que está todo perdido. Dice en el versículo 17, aguardaré pues al Señor, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. En Él esperaré. Los juicios de Dios se hacen presentes cuando Dios mismo se hace manifiesto. Y es en esta presencia de Dios en donde algunos se refugiarán en Él, mientras que otros tropezarán y caerán sobre esta piedra de tropiezo. Dios parece no estar presente, Dios incluso parece estar ausente, parece incluso haber traicionado a su pueblo. Pero Isaías sabe que esto no es así, porque Dios está presente aun cuando parece no estarlo. Y esta es la fe de aquellos que tienen una confianza genuina en el Dios verdadero. En Él esperaré, declara aquella persona que sabe que Dios está en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros, así como en el 7:14 afirma y se anuncia la llegada de Dios habitando en forma corpórea, en forma carnal, en medio de nosotros para traernos esperanza. En el 8:10 los creyentes afirman en medio de la oscuridad y en medio de la adversidad, Emmanuel, Dios está con nosotros. Muchas veces sentimos que Dios nos ha traicionado, que Él ha traído la desgracia sobre nosotros a propósito para darnos aquello que nosotros no merecemos. Y el tema es que primero nosotros merecemos lo peor, porque somos pecadores y en contraposición nos levantamos en armas contra el Dios verdadero, contra el Dios santo, que no nos da lo que merecemos. Esa es la realidad.
Y lo segundo es que Dios jamás traiciona, porque siempre, siempre en el final hay redención para aquellos que confían en Dios hasta el final. Aun cuando las cosas no salen bien, cuando esperamos como esperamos que salieran, Dios está siempre llevando todas las cosas según su voluntad y para su gloria, y Dios siempre lleva a todos sus santos para bien. Por eso cuando Dios se hace presente hay una diferencia. Están aquellos que se refugian en el santuario de Dios. Es decir, la misma presencia de Dios es su refugio. Son las alas dentro de las cuales estas personas se refugian. Mientras que para aquellos que no confían en Dios, esto es piedra de tropiezo y roca de escándalo. La respuesta de Isaías frente a esta verdad es que yo aguardaré en el Señor. Aunque Él haya escondido su rostro de la casa de Jacob, en Él esperaré. Fe es la esperanza cuando no se ve, cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad frente a nuestros ojos. Nosotros seguimos apoyando a nuestro Dios sabiendo que Él es un Dios verdadero, que Él jamás traiciona su propia naturaleza, que Él jamás nos traicionará y que Él está en medio de nosotros, aun cuando nosotros tal vez no podamos verlo.